A ver, que comparto pantalla, dame un segundito y comenzamos el taller. Compartir pantalla. Ver. Venga, perfecto. Pues vamos hoy al taller de hipnosis regresiva emocional, ¿vale? ¿Cómo sanar el pasado para liberar el presente? Disculpadme un segundo que lo voy a hacer un poquito más grande esto para que lo podáis ver mejor. A lo mejor aquí me he pasado de grande, sí. Mm, Vale. Bueno, ¿qué vamos a ir a hablar? Pues mira, básicamente como muchos de los síntomas, bloqueos emocionales que vives hoy o que viven vuestros clientes o pacientes hoy, tienen su origen en experiencias del pasado, la infancia o etapas tempranas de tu vida y cómo la hipnosis regresiva puede ayudarte a liberar desde esa raíz emocional. ¿De acuerdo? Quiero que empecéis este taller con una idea muy clara. La mayoría de personas no sufre por lo que le está pasando hoy. Sufre por lo que su sistema nervioso aprendió hace años y nunca pudo resolver. Estas son las razones por las que meditar está tan de moda. Porque hay gente que meditar le ayuda. Porque realmente meditar no te ayuda a superar el trauma. No trabajas ni siquiera el síntoma ni el origen. Pero sí que es lo que te ayuda a la meditación a qué. A ver si alguien me lo dice por el chat. ¿De acuerdo? Y así no nos dormimos. Pues bueno, básicamente la meditación nos ayuda a qué. A estar en el momento presente. Porque en el momento presente nunca hay problemas. Imaginaros que ahora a mí, ¿de acuerdo? Me da un ataque de ansiedad. ¿Por qué me da un ataque de ansiedad ahora mismo me puede dar a mí? Porque yo ahora mismo empiezo a pensar, ay Dios mío, y si ahora mismo me pongo nervioso, alguien me pregunta algo que yo no sé, ya verás, algún hater hará por el grupo, por el chat, empieza a hablar de mí, empieza a criticarme, y lo mismo me dice algo y que no me gusta, ¿y eso qué es lo que hace? Que yo empiece a tener ansiedad en un momento en el que no está pasando nada. O porque yo, mi cabeza se lleva un momento de mi pasado cuando yo era un niño y un día estaba ayudando, me habían sacado a la pizarra y delante de los compañeros me había puesto ya a explicar algo y todos se rieron de mí. Y ahora mi cerebro asocia eso y empieza a pensar, buah, ¿y si ahora alguien de los que está aquí se ríe de mí? Igual que aquel niño pequeño que se rió de él y que encima la profesora en vez de consolarle le he tirado de la oreja. ¿Y qué es lo que sucede? Que me da un ataque de ansiedad. ¿De acuerdo? Como he dicho, ansiedad, miedos que aparecen sin motivo aparente, bloqueos emocionales, dolores que van y vienen. Reacciones que se repiten, sensación de constante de alerta, de tensión, de vacío. Nada de eso aparece por casualidad. Son respuestas automáticas creadas en otro momento de tu vida, momentos en los que no tenías recursos, momentos en los que no pudiste entender lo que pasaba, momentos en los que tu mente hizo lo mejor que pudo para protegerte. El problema es que esta protección sigue activa hoy, aunque ya no sea necesaria. En este taller no vamos a hablar de vidas pasadas, ¿de acuerdo? ¿Existe una hipnosis regresiva a vidas pasadas? Seguramente que sí, ya un poquito de las creencias de cada uno. Sí es verdad que una vida pasada a nivel técnico se trabaja exactamente igual que una hipnosis regresiva a la infancia, ¿vale? Pero bueno, al final el taller había que enfocarlo a algo, ¿de acuerdo? Pero bueno, las vidas pasadas y regresiones a la infancia, como técnica, se trabaja exactamente igual, ¿ok? No vamos a entrar en fantasía ni en sugestión, vamos a hablar de experiencias reales, vividas, grabadas en la memoria emocional y en el cuerpo, ¿ok? Vamos a hablar de cómo la infancia, la adolescencia y determinadas etapas del pasado dejan huellas invisibles que condicionan tu forma de sentir, reaccionar y vivir en el presente. Y sobre todo, vamos a hablar de cómo la hipnosis regresiva emocional permite acceder al origen de esos bloqueos para que el sistema nervioso pueda hacer algo que en su momento no pudo hacer, como pudo completar, liberar o integrar. Este no es un taller para aprender técnicas, es un taller para comprender, sentir y experimentar. Para entender por qué muchas personas llevan años intentando cambiar sin éxito y por qué cuando se trabaja el origen, el cambio deja de ser una lucha y se convierte en un proceso natural. Y de verdad es sencillo, muy, muy sencillo. A lo largo de este taller vas a descubrir por qué el pasado no está muerto, por qué el cuerpo
no olvida y por qué cuando se sana la raíz emocional, el presente empieza a ordenarse solo. Y al final vivirás una experiencia guiada de hipnosis regresiva emocional, una pequeña experiencia hipnótica, que siempre me gusta casi llamarlo himno meditación, porque ya sabéis que es algo grupal, pero por lo menos que tengamos un poquito esa experiencia de sentir un poco esa sensación, ¿no? De trance, aunque sea ligero o medio, ¿de acuerdo? Diseñada para que empieces a integrar todo esto desde dentro, de forma segura, respetuosa y profunda. Siempre digo lo mismo, no necesitas forzar nada, no necesitas recordar nada concreto, solo necesitas permitir que tu subconsciente haga el trabajo que lleva años esperando hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al bloque número. El síntoma no es el problema, es la señal. Antes de empezar, necesito que entendáis algo fundamental, algo que cambia por completo la forma de ver los problemas emocionales, físicos y conductuales. El síntoma no es el enemigo. El síntoma no es un fallo. El síntoma no es algo que hay que eliminar sin más. El síntoma es una señal inteligente del sistema nervioso, ¿de acuerdo? En los dolores físicos lo tenemos muy claro, ¿verdad? Si tú te duele la cabeza un día, te duele la cabeza 2 días, te duele la cabeza 3 días, tú a lo mejor el primer día te tomas un analgésico, el segundo también, tercero, pero si llevo una semana doliéndote la cabeza, ¿qué es lo que haces? Vas al médico, vas al doctor. ¿Por qué? Porque sientes que ese dolor evidentemente tiene un trasfondo. En muchas ocasiones suele ser emocional. El 90% de las ocasiones de personas que tienen migrañas, jaquecas repetitivas, suele ser emocional y a través de la hipnosis se puede trabajar muy sencillo. Oye, pero imagínate que ese dolor es porque hay algo, un cuerpo extraño que no tiene que haber ahí. Indudablemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar ahí, a esa raíz emocional. ¿De acuerdo? No seguir tomando analgésicos, porque eso puede seguir creciendo ahí. ¿Ok? El síntoma es una señal inteligente del sistema nervioso, de la ansiedad, del miedo, del bloqueo, de la tristeza, la rabia, la tensión corporal, insomnio, dolor, conductas repetitivas, autosabotaje, reacciones que se repiten una y otra vez. Nada de eso aparece por casualidad en tu vida. Nada de eso surge porque sí. Nada de eso es aleatorio. Cada síntoma tiene una función y esa función es algún momento del pasado fue necesaria para ti, para protegerte, lo más seguro que para protegerte. Es así de claro. La mayoría de las personas llega a terapia o a procesos de desarrollo personal preguntándose, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué soy así? ¿Cómo quito esto de una vez? Y muchas de esas personas quieren que actúes en esos síntomas, pero no saben que detrás hay un problema emocional importante, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene cierta ansiedad por la comida, detrás esconde problemas de autoestima, de motivación. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Volcar esa ansiedad en la comida. Pero lo que habrá que trabajar es lo que hay detrás, ¿de acuerdo? Muy pocas personas se hacen la pregunta correcta. ¿Para qué mi cuerpo aprendió a reaccionar así? Porque el sistema nervioso no crea síntomas para fastidiarte, los crea para protegernos. Por encima de todo, nuestro cerebro quiere que nos sintamos a salvo, antes incluso de que seamos felices. Por eso hay personas que aun sumergidas en una infelicidad completa, siguen repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Por eso hay personas que, aun entrando de reacción tóxica en reacción tóxica y sabiendo que no es lo que quieren, siguen una y otra vez repitiendo eso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a lo conocido y todo lo que es desconocido para él es peligroso. Es así de claro. En algún momento de tu vida, probablemente temprano, tu organismo aprendió que cierta forma de reaccionar era la mejor opción disponible. Ya sea tensarte, anticiparte, callar. Por lo que hemos dicho, si cuando tú eras pequeño te hacían bullying en el colegio, la profesora te sacaba la pizarra, te ponías nervioso, no te sabías la dirección. Cuando tú estés ante un grupo de personas, la manera de protegerte para que nadie se vuelva a reír de ti, ¿cuál va a ser? Estar callado, no destacar, agradar, estar siempre alerta por si alguien se ríe de mí, poder echarme para atrás. ¿Ok? Todo esto no fue una lección consciente, fue tu manera de adaptarte, de poder sobrevivir. Y aquí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. Muchas personas siguen intentando cambiar su vida desde la capa equivocada. Y por eso hay tantas personas que recurren a coaching, terapia cognitivo-conductual, terapias superficiales, motivación, repiten afirmaciones, leen. Todo eso está genial.
Pero la realidad es que si no vas al lugar donde se generó ese problema emocional, va a ser muy, muy, muy complicado que lo puedas superar. Y por eso hay gente que se tira años haciendo terapia. Años, ¿no? Es que llevo 3 años yendo al terapeuta, llevo 5 años yendo al psicólogo. Genial, está perfecto. Y estoy seguro que a todos, a nivel terapéutico, nos vendría bien ir una vez al mes al psicólogo o al terapeuta o al coach. Perfecto, a liberarnos. Pero si realmente tienes un problema emocional agudo que necesitas superar, quieres estar meses, años o poderlo superar en días o semanas. Pues lógicamente en días o semanas. ¿Y cómo se puede hacer? Yendo al lugar donde está el problema. ¿Ok? Personas que intentan controlar la ansiedad con técnicas de respiración, relajación, por lo que he dicho, repetir afirmaciones, motivarte, ves vídeos, intentar entender racionalmente lo que les ocurre, exponerse a ello, corregir conductas. Aunque todo esto puede ayudar de forma superficial, no produce un cambio profundo. Y cuando el origen sigue intacto, es muy complicado que el cambio se produzca. Porque el subconsciente no responde a la lógica, responde a la experiencia. No responde a lo que sabes hoy, responde a lo que aprendió entonces. Por eso puedes saber que no hay peligro y aún así sentir mucho miedo. Por eso puedes entender tu problema y seguir repitiéndolo. Por eso puedes tener una vida aparentemente estable y sentir en constante tensión. Esto no es incoherencia, es memoria emocional activa. El cuerpo recuerda lo que la mente consciente ha olvidado. Y mientras el origen emocional no se atiende, el síntoma sigue cumpliendo su función. O sea, esto es como decir, si a mí se me clava un clavo en el pie, ¿qué es lo que sientes? Dolor, ¿verdad? Porque si a mí se me clava un clavo en el pie y yo no siento dolor, es muy probable que unos meses a mí me tengan que cortar el pie. ¿Por qué? Porque seguramente el clavo se oxide, el pie se infecte y me tenga que acabar cortando un pie. Y de hecho, hombre, ahora esto ya no sucede, pero seguramente hace 300 años, cuando no había vacunas, cuando no había antitetánicas y todo ese tipo de cosas, pues alguien se clavaba un clavo oxidado. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que tenían que acabar cortarlo el pie, ¿no? Hace un siglo o menos, alguien cogía una gripe y, y eso era ya casi una enfermedad terminal. Afortunadamente, de acuerdo, hemos avanzado. Entonces, pero ese clavo, ese dolor que yo estoy sintiendo en el pie, que es lo que me está diciendo, oye, tú tienes que quitar ese clavo, tienes que ir a la raíz, porque si tú sigues echando analgésico, calmantes, antiinflamatorios, es posible que tú puedas seguir caminando con ese clavo, es posible que tú puedas hacer llevadero el seguir teniendo un clavo en tu pie, pero al final ese clavo se va a infectar, se va a oxidar, se va a encangrenar y va a acabar siendo mucho peor. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, que empiezan con un poquito de estrés, de ansiedad, como tienen ansiedad empiezan a tener miedo a salir, empiezan a deprimirse porque no pueden salir, su motivación merma porque alguien les dice vamos a tomar algo y ven que no pueden, y de un episodio de estrés o de ansiedad, todo eso va sumando, va sumando, va sumando y se convierte en una agorafobia, una persona que no puede salir de casa porque un lugar donde se sienta a salvo y tranquilo es en su casa. ¿Ok? Esto es importante, como he dicho, mientras el origen emocional no se atiende, el síntoma sigue cumpliendo su función, ¿vale? Esta frase, si queréis, os la podéis hasta apuntar, ¿ok? El sistema nervioso no se actualiza solo con el paso del tiempo, se actualiza cuando se le ofrece una experiencia diferente. Si no, tú vas a ir repitiendo lo mismo una y otra vez. Es así de claro, nuestro cerebro es vago, funciona a través de la repetición, ¿de acuerdo? Y si no le damos experiencias diferentes, él va a seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Por ahí personas que viven en automático. O sea, hay personas que viven en automático, ¿no? Mira, por la mañana hablé con una persona que ya conoce la formación, conoce el máster más que de sobra, quería como matricularse, apuntarse, pero le había surgido un problema. Yo con esa persona llevo hablando 3 años con ella, yo le conozco, él me conoce, y lleva 3 años en las que podemos hablar cada 2 o 3 meses y siempre tiene un problema. ¿Creéis que es suerte? ¿Creéis que es casualidad? No, es que su sistema repite eso una y otra vez. Eso una y otra vez, ¿de acuerdo? Alguien me dice, pues esto es un taller, más bien es una charla. Bueno, si no te gusta la charla, no pasa nada, te puedes desconectar. Tampoco has pagado nada por estar en el taller, ¿de acuerdo? Si a alguien no le gusta, lo siento, ¿no? No se puede gustar a todo el mundo, ¿ok?
Por eso intentar eliminar un síntoma sin entender su origen es como apagar una alarma sin revisar por qué se activó. Puede callarse un rato, pero la realidad es que volverá una y otra vez, ¿ok? Bueno, continuamos. Este taller empieza aquí, en dejar de pelear con el síntoma, en empezar a escucharlo. Porque cuando entiendes que el síntoma es una puerta al origen, dejas de verlo como un problema y empiezas a verlo como una oportunidad de sanación profunda. Y eso lo cambia todo. ¿De acuerdo? Voy a buen ritmo, vais tomando nota. ¿Qué tal todo? Contarme si va bien. Genial, perfecto. Bueno, vamos al bloque número 2. ¿Cómo se programa el sistema nervioso en la infancia y por qué seguimos reaccionando igual de adultos? Para entender por qué hoy reaccionas como reaccionas, no hay que mirar el presente. Hay que entender cómo se formó tu sistema nervioso, porque reaccionamos en base a los programas que nos han instalado cuando somos unos niños. Desde ahí, tú formas tu identidad. Por eso a veces nos dicen, te pareces mucho a tu padre, te pareces mucho a tu padre, te pareces mucho a tu hermano mayor. Durante los primeros años de vida no estamos aprendiendo a pensar, estamos aprendiendo a sobrevivir emocionalmente. El cerebro infantil no analiza, no relativiza, no interpreta intenciones, siente y lo que siente lo convierte en verdad. Un niño no elige cómo reaccionar ante lo que vive. Su organismo responde automáticamente para proteger su equilibrio interno. Y si el entorno es seguro, predecible y efectivo, el sistema nervioso aprende calma, regulación y confianza. Y si el entorno es impredecible, tenso, frío, exigente, confuso, el sistema nervioso aprende alerta, anticipación y defensa. Y aquí es importante entender algo clave. No hace falta que ocurra algo objetivamente grave para que el cuerpo quede marcado. Hace falta que la experiencia supere la capacidad emocional del niño. Un comentario, una ausencia, una comparación, una mirada, un tono de voz, una falta de validación. Para un niño, eso no es pequeño, es un mundo entero. Pero cuando un niño siente miedo y no puede expresarlo, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Aprende a tensarlo, porque está sucediendo algo para lo cual no tiene respuesta. Cuando siente tristeza y no es sostenido, aprende a cerrarse. Cuando siente rechazo, aprende a agradar. Cuando siente peligro, aprende a estar en alerta constante. ¿Ok? Estos aprendizajes no se guardan como recuerdos conscientes, se guardan como respuestas automáticas. Un ejemplo muy claro es el típico ejemplo del elefante. Seguramente todos ya lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? Los elefantes, ya afortunadamente no hay elefantes en los circos, pero antes cuando había elefantes en los circos, pues cogían al elefantito desde que era pequeño, lo ataban en una cadena enorme y el elefante, por mucho que intentaba escapar y soltarse, no podía, hasta que llegaba un momento que el elefante se hacía adulto y su creencia ¿cuál era? Esto es imposible, no voy a conseguir escapar. Y no hacía falta ya ni siquiera que lo ataras con una cadena, simplemente con poner una cuerda ligeramente, ¿de acuerdo? Al final el elefante ni siquiera lo intentaba, porque sus creencias son eso. Y eso le pasa a muchas personas. Sientes que tienes que estar en un determinado lugar, sientes que tú eres así, sientes que ya no tienes tiempo para cambiar y ni siquiera lo intentas, porque esas son tus creencias. ¿Cuesta cambiar eso? Mucho si lo intentas en el nivel superior, donde no está esa programación. Pero si vas al software, es realmente sencillo. Es como un ordenador. Si yo quiero cambiar mi programa, no sé, el Office, el Word, tocando la pantalla, va a ser imposible. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Ir al software. Y desde ahí se lo voy a conseguir. ¿Ok? Sistema nervioso aprende sin palabras. Y así es el mundo. Así soy yo. Así debo reaccionar para estar a salvo. Y esas conclusiones se convierten en la base invisible de la personalidad adulta. Por eso muchas personas dicen, no recuerdo nada especial de mi infancia y aún así viven con ansiedad, con inseguridad, bloqueo, miedo al rechazo o una tensión constante. Y de hecho, generalmente en los casos donde alguien vive con una tensión constante o no recuerda demasiado su pasado, suele ser porque realmente hay traumas del pasado y lo que está haciendo es no recordar para qué, para evitar ese sufrimiento. ¿Ok?
No es que no haya pasado nada, es que lo que pasó no se registró como una historia, sino como una sensación. Ahora quiero que hagamos algo práctico. Observa tu vida actual. ¿En qué situaciones reaccionas de forma automática? Tal vez ante una discusión, tal vez algún determinado evento, cuando te encuentras con tu jefe. ¿Qué cosas te activan emocionalmente sin que puedas evitarlo, ¿no? Si alguien le apetece compartirlo por el chat, genial, porque hoy así nos ayuda lógicamente también a todos. ¿De acuerdo? ¿Dónde aparece la tensión en tu cuerpo? ¿La notas en algún sitio? ¿Notas una rigidez en el cuello, en la mandíbula, se te pone un nudo en el estómago? ¿Notas palpitaciones, temblores? ¿Y en qué momento sientes una reacción que no se corresponde con la situación actual? No la analices, simplemente obsérvalo si lo estás pensando ahora. Porque esas reacciones no son aleatorias, son respuestas aprendidas. El sistema nervioso no distingue entre pasado y presente cuando una experiencia no ha sido integrada. Para el cuerpo esa emoción sigue siendo actual. Por eso puedes tener hoy 30, 40, 50 años y reaccionar internamente como si tuvieras 6 años, como si fueras un auténtico niño. ¿Ok? Mira, por ejemplo, me dicen sudores, bueno, pues puede ser. No porque seas inmaduro, sino porque esa parte quedó fijada en el tiempo. No se trata de culpar a nadie, no se trata de buscar responsables, se trata de comprender. Muchas de las dificultades actuales no son defectos de carácter, son adaptaciones antiguas. Y lo que fue una adaptación en el pasado, hoy puede convertirse en un bloqueo. La buena noticia es esta. El sistema nervioso es plástico. Puede aprender nuevas respuestas, puede reorganizarse, puede actualizarse, pero no lo hace con palabras, lo hace con experiencias. Por eso la hipnosis funciona tan bien. Y por eso repetir afirmaciones, todo este tipo de cositas, está bien, pero son demasiado lentas. ¿De acuerdo? Por ahí me dicen, a mí mi mamá decía, cállate Lorena, no me busques problemas, y recibía abuso emocional y no decía nada, me daba miedo. Bueno, pues posiblemente que Lorena pueda arrastrar parte de eso en su vida, ¿no? Y ella me dice rubor, a mí me da ansiedad por comer y a veces me siento atacada sin ser real. Bueno, pues todo eso pueden ser cositas de cuando uno era pequeño, ¿ok? Por eso no basta con decirte que ahora todo está bien, el cuerpo necesita sentirlo. Y para eso necesitamos acceder al momento en el que aprendió lo contrario. Y ahí es donde empieza el trabajo profundo. ¿Ok? ¿Una duda, alguna pregunta de lo que voy diciendo? Si no te vas, luego al final, siempre lo digo, que se me ha olvidado decirlo al principio, estaré respondiendo dudas, preguntas, por eso es importante que si tienes alguna duda, alguna pregunta, ¿de acuerdo? Me la apuntáis y al final le estaremos respondiendo dudas, ¿de acuerdo? Mi madre siempre está de mala hostia y tengo que aguantarla, que llevo con ella, no se me bloqueó. No se me bloqueó mis estudios. No, no entiendo muy bien lo de no se bloqueó mis estudios, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al bloque número 2. El pasado no desaparece, se queda activo en el cuerpo. Hay una idea que cambia por completo la forma de entender los síntomas, los bloqueos emocionales y muchas enfermedades que aparecen en la vida adulta. El pasado no desaparece porque el tiempo pase. El pasado desaparece cuando la experiencia emocional se integra. Si no, lo vamos a tener grabado ahí. Porque si consigamos olvidar todo nuestro pasado, ¿qué es lo que sucedería? Mira, a mí hay muchas veces que alguien me dice, oye Jesús, yo quiero olvidar esto. ¿Lo puedo conseguir con hipnosis? Y yo digo, pues mira, no, pero aún así, lo terapéutico no es olvidarlo. Todo lo contrario, lo terapéutico es aprender de ello. Porque imagínate, si tú mañana vas con tu coche o con tu moto o con una bici y vas por una determinada cuesta abajo y vas un día y de repente hay un pequeño socavón o una piedra y te caes con tu bici, tú al día siguiente, cuando vuelvas a pasar por el mismo lugar, ¿te gustaría recordar que hay un socavón o olvidar aquel episodio traumático? Si olvidas ese episodio traumático, es muy probable que cuando vas a bajar por ese camino, ¿qué es lo que suceda? Si te vuelva a quedar la rueda enganchada a ese socavón y te vuelvas a caer. Si lo vuelves a olvidar, el tercer día volverás a caer. Y de hecho, por eso dicen que creo que los humanos somos los únicos animales que tropezamos en la misma piedra 3 veces, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Saber
Y ahí hay un socavón para que cuando vas a pasar con tu bici o con tu moto o con tu coche puedas esquivarlo. Y lo importante es que ese episodio no te deje un trauma, que a partir de ese momento tú no tengas miedo a conducir, sino que hayas aprendido de esa experiencia para que no la vuelvas a replicar. ¿Ok? Hay una idea que cambia por completo la forma de entender los síntomas, los bloqueos emocionales y muchas enfermedades que aparecen en la vida adulta. El pasado no desaparece porque el tiempo pase. El pasado desaparece cuando la experiencia emocional se integra. Mientras eso no ocurre, el pasado va a seguir vivo, no como un recuerdo consciente, sino como una reacción automática. El cuerpo no vive en el presente, vive en la experiencia que no pudo cerrarse. Por eso muchas personas sienten cosas que no entienden, reacciones que no encajan con la situación actual, emociones que aparecen sin una causa clara, ansiedad cuando aparentemente todo está bien, miedo cuando no hay peligro real, tristeza sin motivo, que surge de forma desproporcionada, dolores físicos que aparecen en momentos concretos, bloqueos que se repiten una y otra vez. Nada de eso es casual. El sistema nervioso funciona por asociación. Asocia situaciones actuales con experiencias pasadas que te dejaron huella. A veces basta un gesto, un tono de voz. Si cuando eres pequeño o cuando eras pequeña tus padres te levantaban la voz o te levantaban la mano, ¿qué es lo que va a suceder cuando alguien eleve la voz? Aunque a lo mejor esté elevando la voz porque sea una persona que se expresa así, se expresa con entusiasmo, pero ¿cómo lo vas a sentir tú? Como un ataque. Es así de claro, una mirada. Si cuando tú eras pequeño todo el mundo te miraba, te señalaba, se ría de ti, cuando tú ahora conozcas a un chico, una chica, o alguien se sienta atraído por ti y te mire, ¿qué es lo que vas a sentir? Vergüenza, indiferencia, te vas a sentir atacado o atacada y vas a intentar rechazar a esa persona, ¿ok? Cualquier sensación corporal, una dinámica relacional. Algo en el presente se parece, aunque sea mínimamente. Algo del pasado y el cuerpo responde como si ese pasado estuviera ocurriendo otra vez. No porque esté confundido, sino porque nunca recibió la información de que aquello ha terminado. Cuando una experiencia fue demasiado intensa, el organismo hizo lo único que podía hacer, adaptarse. Se tensó, se congeló, desconectó, aprendió a anticiparse, aprendió a agradar. Esa adaptación fue inteligente, necesaria y una solución. ¿Para qué? Para partirte seguro, para que sobrevivieras. El problema aparece cuando esa solución se tenga activa fuera de contexto, ¿no? Oye, ¿sería normal que si yo mañana por la noche voy por la calle y alguien me saca un arma, un cuchillo e intenta robar? ¿Sería normal que yo me quedara paralizado, que yo sintiera miedo, que yo temblara, incluso que me pusiera a gritar? Pues lógicamente sí, ¿no? A no ser que seas una persona que estés mega entrenada en artes marciales y estés acostumbrado a algo así y sepas desarmarlo, pero bueno, cualquier persona normal que vivamos un incidente de ese tipo, lo normal es que nos quedemos bloqueados, que sintamos miedo. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando yo al día siguiente pase por esa misma calle de noche y aunque no haya nadie, yo sienta pánico. Cuando dentro de una semana yo vaya caminando de noche por una calle y sienta pánico. Cuando yo suba al ascensor de mi casa o las escaleras y se apague la luz y sienta pánico. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ha asociado la oscuridad con peligro. Entonces, cada vez que yo me encuentro en una situación similar, sin haber un miedo real, mi cerebro que lo que quiere es protegerme y evitar que eso vuelva a pasar, genera esa situación de pánico. Y a partir de ese momento, yo no puedo salir a la calle de noche. Así funciona. Entonces, si yo quiero trabajar eso, si quiero revertirlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exponerme, decirle a alguien, no, mira, de momento pasea por la tarde, por la calle a media tarde. Un día pasea con un amigo, otro día, no, porque tengo que irse a esa raíz emocional, a esa asociación. ¿Ok? El problema aparece cuando la asociación se queda activa fuera de contexto. Imagina que tu sistema nervioso aprendió a una edad temprana que expresar emociones no era seguro. Tal vez porque no te escuchaban, tal vez porque no hacían que se genere algún conflicto, tal vez porque no había espacio para ellas. Años después, esa persona puede tener dificultad para expresar lo que siente, para poner límites o para conectar emocionalmente. No porque no quiera, sino porque su cuerpo aprendió otra cosa. Imagina que tu sistema nervioso aprendió que el entorno era impredecible.
hoy esa persona puede vivir en un estado de alerta constante, con ansiedad, con dificultad para relajarse, con problemas de sueño. Imagina que el cuerpo aprendió que el amor va acompañado de miedo, abandono o rechazo. Esa persona puede repetir relaciones similares una y otra vez, incluso sabiendo que no le hacen bien. El cuerpo no elige, responde. Y aquí aparece una de las mayores frustraciones para muchas personas. Han entendido su problema, saben que lo tienen perfectamente, han hablado de él, han hecho procesos, han leído libros, motivación, han intentado cambiar y aún así algo sigue ahí. Porque entender no siempre libera, ¿vale? Ojo, entender está genial, te da recursos, perfecto, pero necesitas ir a esa raíz emocional, ¿de acuerdo? Necesitas realmente ir donde está el problema, ¿ok? El subconsciente no se reprograma con información, se reorganiza con la experiencia. Mientras la experiencia original siga activa en el sistema nervioso, el cuerpo seguirá respondiendo como ha aprendido. Y no se trata de tener más voluntad, ni de tener más fuerza mental, ni de ser más positivo. Se trata de que hay una parte de ti que sigue viviendo en otro momento del tiempo. Y hasta que esa parte no sea escuchada, sostenida e integrada, el pasado seguirá infiltrándose en el presente. Y al final tu presente siempre va a ser tu pasado. Y cualquier decisión que tú tomes para mejorar tu futuro, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a ir lastrada por tu pasado. ¿De acuerdo? Es así de claro. Por eso la gente repite las mismas situaciones una y otra vez. No, es que yo tuve un problema con la procrastinación. No tienes ningún problema con la procrastinación, porque seguramente, ¿de acuerdo? En otras situaciones de tu vida, eres una persona activa, eres una persona segura. Lo que tienes es un conflicto emocional. Y cuando tienes que tomar una decisión, tú tienes asociado determinados programas que lo que te hacen es decir, uff, ya lo haré en otro momento. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Tiene que haber una cara B. Y lo que haces es te buscas esa falsa excusa de decir, bueno, yo es que procrastino. No, hay que ver qué es lo que hay detrás, por qué está sucediendo eso. ¿Ok? Por eso el cambio profundo no ocurre cuando luchas contra el síntoma, ocurre cuando entiendes qué función cumple y desde dónde se reorganizó. Cuando el origen se entiende, el síntoma deja de ser necesario. ¿De acuerdo? No porque lo hayas eliminado, sino porque el sistema nervioso ya no necesita protegerte de algo que terminó hace años. Este es el punto donde la vida empieza a cambiar de verdad. No en la superficie, sino en esa raíz emocional. Y para llegar a raíz necesitamos una herramienta que nos permita acceder al origen emocional de forma segura, respetuosa y profunda. Y es donde está la hipnosis regresiva emocional o hipnosis terapéutica, en general la hipnosis, ¿no? Al fin y al cabo el nombre es lo de menos. ¿Ok? Muy bien. Bloque número 3. Cuando el cuerpo recuerda lo que la mente ha olvidado. Hay algo que necesitas comprender. Creo que lo del bloque me parece que está equivocado. Hay algo que necesitas comprender con total claridad, porque aquí se rompe uno de los grandes mitos del cambio personal. El cuerpo no olvida, el cuerpo registra, el cuerpo aprende. Aunque la mente consciente no recuerde, el sistema nervioso sí va a recordar. Va a recordar las sensaciones, los estados emocionales, tus respuestas de supervivencia. Y esas memorias no viven en forma de imágenes bien claras, historias completas, bien en forma de reacciones automáticas. Por eso una persona puede decir honestamente, no sé por qué me está pasando esto y aún así su cuerpo va a reaccionar siempre de la misma manera. ¿Ok? El cuerpo no necesita que recuerdes para reaccionar, solo necesita reconocer una sensación conocida. Aquí ocurre algo muy importante. El sistema nervioso no registra el tiempo como lo hace la mente consciente. Para el cuerpo, algo que ocurrió hace 30 años puede sentirse como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Si una emoción no fue integrada, queda suspendida. No pertenece al pasado, tampoco al presente, pero queda activa. Por eso hay personas que viven con una sensación constante de alerta sin que ocurra nada objetivamente peligroso. Por eso hay personas que sienten miedo cuando deberían sentirse seguras. Hay personas que se bloquean justo cuando más desean avanzar. Hay personas que enferman en momentos de carga emocional intensa. El cuerpo no está fallando, está hablando. Cada síntoma es una forma de expresión, cada reacción es un mensaje, cada bloqueo es una señal de que algo ha quedado ahí sin resolver. Y cuando más se intenta controlar o suprimir el síntoma, más fuerza gana.
porque el sistema nervioso no responde bien a la imposición, responde a la comprensión y a la seguridad. Imagina por un momento a un niño que vive una situación emocional intensa y no pudo expresarla, que no fue escuchado, que no fue comprendido, que tuvo que adaptarse demasiado pronto. Ese niño no desaparece porque crezca el cuerpo. Ese niño sigue viviendo en forma de reacción. Cuando en el presente aparece una situación que despierta una emoción parecida, el sistema nervioso reacciona automáticamente. No te va a preguntar si eres adulto, cuántos años tienes, no evalúa los recursos que tienes, ni compara contextos. Activa la respuesta que ya ha aprendido. Por eso muchas personas dicen, sé que no es para tanto, pero no puedo evitar sentirme así. Y eso es absolutamente cierto. No se puede evitar una respuesta automática desde la mente consciente. Solo se puede transformar desde ese origen. Aquí aparece una verdad fundamental. El cambio real no ocurre cuando intentas ser diferente. Ocurre cuando dejas de necesitar reaccionar igual. Y eso solo sucede cuando el sistema nervioso recibe nueva información emocional. No información intelectual, ni analítica, ni que te explique, ni que te motive. Información vivida. El cuerpo necesita experimentar que ahora hay seguridad, que ahora hay recursos, que ahora no está solo, que ahora puede soltar. Mientras esa experiencia no llegue, el pasado seguirá filtrándose en tu presente, condicionando decisiones, reacciones, emociones, incluso tu salud. Hay muchos problemas emocionales que acaban en enfermedades físicas. Por eso muchas personas sienten que viven siempre en el mismo punto, aunque su vida avance externamente, porque internamente una parte sigue anclada atrás. La buena noticia es esta: no hace falta revivir el pasado con dolor, no hace falta analizar cada detalle, no hace falta recordar conscientemente todo, hace falta acceder al estado emocional que quedó congelado y permitir que se complete desde la seguridad del presente. Y cuando esto ocurre, algo profundo se reorganiza. El cuerpo entiende que ya no necesita protegerse. La alerta baja, la tensión se libera. El síntoma pierde su función. No porque se haya eliminado, sino porque ya no es necesario. Esto es el punto donde empieza la verdadera sanación. No en la mente, en el sistema nervioso, en tu inconsciente. Y para acceder a ese nivel profundo, necesitamos una herramienta que no trabaje solo con palabras, sino con los estados internos. ¿Ok? A ver, os leo por ahí que verdad, solo se queda en el subconsciente, las películas de pequeño pueden quedar inconsciente, claro que sí. O sea, los impactos emocionales en muchas ocasiones llegan a la parte inconsciente de nuestro cerebro, claro. Una película de miedo, algo que he visto en una película pum, que sobrepasó esa parte cognitiva y se ha quedado grabado ahí. ¿Y lo que es lo que hace tu inconsciente? Que cada vez que asocies cualquier cosa a esa, a lo que pasó en esa película, se genera esa sensación de ansiedad. Ok, por ahí dice Rose, muy bueno, muchas gracias Rose. ¿Qué tal van los apuntes? Bueno, bloque número 4. ¿Por qué la hipnosis regresiva emocional permite sanar lo que otros enfoques no alcanzan? ¿De acuerdo? Mira, hasta ahora hemos hablado de síntomas, de infancia, de memoria emocional y de cómo el pasado sigue activo en el cuerpo. Ahora toca entender algo esencial. ¿Por qué muchas personas hacen terapia, desarrollo personal, procesos de autoconocimiento durante años y aún así sienten que algo profundo no termina de cambiar? Y es no porque no se esfuercen, no porque no lo entiendan, no porque no quieran, sino porque la mayoría de enfoques trabajan en un nivel distinto al que se originó el problema. Los bloqueos emocionales, los miedos profundos, muchos síntomas físicos no nacen en la mente racional, nacen en estados emocionales primitivos, preverbales, corporales. Y esos estados no se transforman hablando sobre ellos, se transforman viviéndolos de otra manera. La hipnosis regresiva no es una técnica para recordar por recordar. No es que llevamos a alguien a un trauma y que nos lo cuente porque sí. Es un estado que permite acceder a la memoria emocional desde la seguridad del presente, con los recursos que tienes ahora en el presente. Porque yo estoy seguro que si ahora mismo analizáis o pensáis, alguien me dice por ahí irse a tener PDF, no, Sol, no se envía el PDF. Si seguramente te tuvieras que enfrentar ahora con recursos que tienes de adulto o de adulta en algo que te pasó en tu pasado, a que hubieras reaccionado de forma diferente. Aquel momento que alguien te empujó, que alguien te insultó, que alguien se rió de ti. Si eso le pasa a un hijo tuyo, a que seguramente sabrías reaccionar de una forma diferente, a que sabrías darle un consejo diferente.
Pues eso es lo que hacemos con la hipnosis regresiva, ¿de acuerdo? Y esos estados no se transforman hablando sobre ellos, se transforman viviéndolos de otra manera. La hipnosis regresiva no es una técnica para recordar por recordar, como he dicho, es un estado que permite acceder a la memoria emocional desde la seguridad del presente. En hipnosis la mente consciente se relaja, la necesidad de control baja, la atención se dirige hacia adentro. Eso permite que el sistema nervioso deje de defenderse y empiece a mostrar el origen de la reacción, no como una película perfecta, sino como sensaciones, emociones, imágenes sueltas o certezas internas. Y eso es suficiente, porque el subconsciente no necesita una historia completa, necesita acceder a la carga emocional. Durante una regresión emocional, la persona no vuelve a ser ese niño indefenso. Eso es un mito. La persona accede al recuerdo desde el adulto que es hoy, con los recursos que tienes hoy, con comprensión, con capacidad de sostener lo que antes te desbordaba. Ahí ocurre algo fundamental. El sistema nervioso recibe una información nueva. Ahora no estoy solo. Ahora puedes sentir sin peligro. Ahora puedes soltar esto. Cuando el cuerpo percibe seguridad, emoción, esa emoción que quedó congelada empieza a moverse. No se fuerza, no se empuja. Se libera de forma natural. Por eso muchas personas sienten alivio sin entender exactamente qué ha cambiado. Por eso a veces el síntoma desaparece o pierde intensidad sin esfuerzo. Por eso el cambio no se siente como una lucha. La hipnosis regresiva permite completar experiencias interrumpidas, permite que el sistema nervioso haga lo que no pudo hacer entonces. Expresar, sentir, cerrar. No se trata de revivir el trauma, se trata de resolverlo. No se trata de remover el pasado porque sí, se trata de que lo integres. Aquí hay algo muy importante que quiero que tengáis claro. La hipnosis no impone nada, no crea recuerdos, no sugiere experiencias, simplemente abre el acceso a lo que ya está dentro y está preparado para que libere tu cliente o tu paciente. Por eso cada experiencia es distinta, por eso cada proceso es único, por eso el cambio ocurre cuando la persona está lista, no cuando alguien lo está forzando. Por eso todas estas técnicas de exposición generalmente generan mucha más ansiedad y mucha más frustración, porque le estamos empujando a nuestro cliente o nuestro paciente a que se exponga a algo para lo que siente miedo, quizás siente vergüenza, hace que su autoestima esté por los suelos. Cuando el origen emocional se integra, el cuerpo se reorganiza, alerta baja, la tensión crónica se suelta, la mente se calma y muchas veces la vida empieza a ordenarse de forma natural. Relaciones más sanas, decisiones más claras, mayor presencia, menos reacción, más sensación de coherencia interna. No porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque has liberado algo antiguo. Y eso es lo que hace la hipnosis regresiva. Trabaja cuando se originó el problema. Y por eso cuando funciona, el cambio no es superficial, es profundo, es real y es duradero. ¿Ok? A ver qué os leo por ahí. En algunos casos estas personas quieren que los demás sientan su mismo dolor o que vivan lo mismo. Bueno, no es que quizá Ricardo lo hagan por maldad, es que es su programación. ¿De acuerdo? Si tú cuando eras pequeño, cuando tú te portabas mal, tu papá o mamá te pegaba y te gritaba, tu programación de cuando tu hijo se porte mal, ¿cuál es? Gritarle y pegarle. Por eso, desgraciadamente, muchos papás o muchas mamás que han sufrido abusos, desgraciadamente, evidentemente no todos, lógicamente, ¿de acuerdo? Han sido personas que han abusado de sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es su programación, es ella. Ellos sienten que la violencia, la fuerza, es es el camino correcto. ¿Ok? Bloque 5. El proceso real de sanación. Volver al origen para liberar la carga. Ahora que entiendes qué es la hipnosis regresiva y por qué funciona, necesitamos hablar de algo clave. ¿Cómo ocurre realmente esta sanación? La sanación profunda no ocurre cuando entiendes lo que te pasó. Ocurre cuando el sistema nervioso deja de reaccionar como si esto siguiera pasando. Y eso solo sucede cuando se completa la experiencia que quedó interrumpida. ¿Qué es esto de cuando sigue pasando? Imagínate que estás en la selva y de repente aparece un león. ¿Qué es lo que sucede? ¿De acuerdo? Lo más normal es que tengas una situación de miedo y de pánico, estés deseando que el león se vaya, que mire para otro lado o tú salir corriendo. Ahí, cuando el león se va, hay dos opciones. Puede haber dos situaciones. Que tú sigas tu camino por
Y tu paseo por la selva o tu safari, tranquilo, oye, ha sido una experiencia, se ha quedado ahí. O que sabes qué pasa, que tu inconsciente coge ese león y se lo mete contigo en la cama. Y cada vez que tú quieras dar un paseo por la selva, ¿sabes lo que sucede? Que ese león está ahí. Cada vez que vayas a un bosque, ese león está ahí. ¿Por qué? Porque no has sabido soltarlo. ¿Ok? En el momento original, algo no pudo expresarse. Como he dicho, una emoción, necesidad, reacción. Tal vez no fue seguro llorar. No fue posible decir que no. Tal vez no hubo nadie que sostuviera. Tal vez hubo que adaptarse demasiado rápido. El cuerpo hizo lo que pudo, que es protegerte, y congeló parte de la experiencia para poder seguir adelante. Eso no desaparece con los años, se queda almacenado como tensión, como alerta, como bloqueo. La sanación ocurre cuando esa experiencia se retoma desde un estado diferente, no es de la vulnerabilidad del niño, sino desde la seguridad del adulto. La hipnosis regresiva permite exactamente eso. Permite contactar con la emoción sin quedar atrapado en ella, volver al origen sin perder el presente, sentir sin sentirte desbordado. Durante ese proceso no se busca revivir el dolor, se busca darle un cierre a tu cliente. Muchas veces la persona no necesita ver una escena concreta, basta con sentir una emoción antigua en el cuerpo, una versión en el pecho, un nudo en el estómago, una sensación de vacío miedo. El cuerpo sabe exactamente dónde está la información recogida, almacenada. Cuando esa sensación es acompañada desde la calma, algo cambia. La emoción deja de estar sola, la reacción deja de ser automática. El sistema nervioso empieza a actualizar la información. Esto ya no está pasando, ahora hay recursos, ahora hay apoyo, ahora sí hay elección. Ese mensaje no se dice con palabras, se transmite a través de la experiencia. Por eso la sanación no es un acto mental, es un proceso corporal y emocional. A veces la liberación es intensa, a veces suave, a veces ocurre en capas, pero siempre tiene algo en común. Después el cuerpo se siente diferente, tal vez ligero, calmado, presente, no porque la vida sea perfecta, sino porque la reacción interna ha cambiado. El síntoma ya no tiene que gritar, el cuerpo ya no necesita protegerse de algo que terminó. Y aquí aparece algo muy importante. La sanación no es borrar el pasado, es lo que he dicho antes. Si tú vas con tu bici, tú necesitas borrar que hay un socavón, ¿de acuerdo? Si tú tuvieses una relación donde alguien te maltrató, no necesitas olvidar eso, necesitas aprender de ello y superarlo. Y es dejar de vivir desde él, desde esa experiencia. No se trata de olvidar lo que ocurrió, se trata de que deje de gobernar tus reacciones. Que cada vez que conozcas a un hombre o una mujer, no pienses que te va a tener que maltratar, porque eso va a evitar que puedas tener relaciones sanas. Cuando el origen se integra, el presente se vuelve más libre. Y este es el punto en el que muchas personas dicen, ahora lo entiendo, ahora tiene sentido, ahora siento algo distinto. No porque alguien les haya convencido, sino porque su sistema nervioso ha cambiado. Eso es la sanación real. Y ahora que entiendes el proceso, llega el momento de vivirlo. El siguiente vamos a hacer una sesión de, siempre me gusta decir casi himno meditación, porque lógicamente es algo grupal, ¿de acuerdo? Diseñada para que el cuerpo empiece a integrar todo lo que vamos trabajando hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? ¿Qué os está pareciendo? ¿Qué opinas de la gente que no quiere curarse o mejorar, que es la mayoría? Bueno, pues es complicado, ¿no? Ayudar a alguien que no quiere ayuda, ¿no? Es realmente complicado, ¿de acuerdo? Pero bueno, genial. Bueno, como he dicho antes, vamos activando cámara a los que quieran participar en el taller, ¿vale? Que yo sé que desde el anonimato hay uno haciendo las cosas en su casa, pero así hacemos que los talleres sean más vivenciales, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña sesión de himno meditación, ¿vale? Que experimentéis un poquito esa pequeña experiencia, ¿de acuerdo? Para los que, bueno, pues es la primera vez que lo experimentáis. Siempre digo que hay gente que me dice, es muy similar a una meditación guiada, lógicamente, ¿de acuerdo? Evidentemente, para hacer una sesión de hipnosis reversiva a nivel terapéutico, pues habría evidentemente que hacer más una sesión uno a uno, trabajar con la persona, ver qué es lo que le gustaría trabajar, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Pues nada, luego al final voy a estar respondiendo dudas, preguntas, ¿de acuerdo? Sé que me estáis escribiendo alguna cosita por aquí, pero luego prefiero al final poder contestar todo. A ver, os doy un minutito para que nos preparemos si queréis. Busquéis un lugar cómodo, un lugar en el que podáis sentaros o tumbaros, apoyar.
bajar si queréis un poquito luces. Mi consejo es que disfrutéis de la experiencia, ¿de acuerdo? Que es bastante bonita, que no estemos mirando al de al lado a ver qué está haciendo o no está haciendo, porque al final si no te lo vas a perder. Entonces mi consejo es que disfrutéis de la experiencia, ¿ok? Entonces yo ahora voy a compartir de fondo una música relajante, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que me escuchéis a mí. A ver, y luego seguimos con el taller. A ver, un segundito, como para compartir. Yo ahora que quiero compartir la pantalla, aquí. Compartir el audio. Vale. Decidme si escucháis de fondo así como la música relajante. Los que ya veis, vale, me dice por ahí Mindfulness, genial. Ya sabéis que me tenéis que escuchar a mí, perfecto. Lo más importante es que me escuchéis a mí. Si alguien no escucha la música, tampoco pasa nada, pero lo más importante es que me escuchéis a mí, ¿de acuerdo? Venga, vamos a poner manos encima de las piernas, relajamos un poquito el cuello, apoyamos espalda. Bueno, pues quien esté en una silla, pues que se intente colocar lo más poco cómodo posible, que tenga opción de tumbarse en una cama, en un sofá, pues que lo haga de esa manera. ¿De acuerdo? Ahí me dice Sol, gracias. Perfecto. Venga, pues cerramos los ojos. Ojos completamente cerrados, hundidos. Te vas centrando en mi voz, en cada una de mis palabras. A partir de ahora solo importa mi voz y la música de fondo. Eso es. Muy bien. Hazte una postura cómoda. Permite que tu cuerpo se coloque en la posición que no tenga que sostener nada. Eso es. Muy bien. Eso es. Eso es. Solo tienes que estar aquí, conmigo. Eso es. Y comienza llevando tu atención a tu respiración, a cómo ese aire entra y sale de tu cuerpo, disfrutando de cada respiración. Muy bien. Eso es. Como con cada exhalación permites que tu cuerpo se afloje, se relaje, como si el cuerpo entendiera que por unos momentos ya no hay peligro, como si pudiera bajar la guardia. Siente el peso de tu cuerpo apoyado. No intentes sostenerlo. Simplemente deja que con cada respiración se afloje un poco más. Y mientras el cuerpo se apoya, la mente puede empezar a descansar. Y cuanto más descansa la mente, más espacio se abre dentro. Permite que tu atención descienda lentamente, desde la cabeza hacia el cuello. Suelta la tensión que no necesitas. Siente cómo se van relajando tus piernas, todos y cada uno de los músculos de tus piernas, cómo se van relajando tus brazos. Eso es. Muy bien. Eso es. Como con cada respiración se relajan tus brazos, todos y cada uno de los músculos de tus brazos se van aflojando. Se relaja tu pecho, tu abdomen.
sientes tu respiración más tranquila, más sosegada. Y como con cada respiración entras en un sueño hipnótico más profundo, más profundo, más y más profundo. Respira y deja que el pecho se ablande, que tu abdomen se vaya soltando. Cada respiración es una señal de que estás a salvo, en paz. No hay prisa, no hay objetivo, solo presencia. Observa cómo se siente estar dentro de tu cuerpo en este momento. Eso es, sintiendo esa paz, esa tranquilidad, sin juzgar, sin analizar. Y si aparece alguna emoción, cualquier emoción, simplemente permítele estar. No intentes cambiarla, solo acompáñala. Muy bien. Ahora deja que tu subconsciente haga algo muy sencillo y muy profundo. Permite que aparezca la emoción que más ha estado presente en tu vida. No la pienses, simplemente permite que se manifieste en alguna parte de tu cuerpo, tal vez como algún nudo, una presión, un cambio de temperatura, un pequeño picazón o algún pequeño temblor. Eso es, tal vez una sensación de tristeza suave, alguna tensión antigua. No importa cómo se muestre, simplemente confía en lo que aparece. Lleva tu atención a esa sensación, no para intensificarla, solo para reconocerla. Y ahora, sin esfuerzo, deja que tu subconsciente te lleve al primer momento en el que sentiste algo parecido. No tiene por qué ser el más grave, no el más importante, solo el origen. Puede ser una imagen clara, una escena borrosa. Puede ser solo una sensación, una edad o simplemente una certeza interna. Confía. Tu subconsciente sabe exactamente a dónde ir. Observa ese momento desde fuera, como si lo vieras con distancia y seguridad. Date cuenta de algo importante. Ahora no estás dentro de esa experiencia. Estás observándola desde el presente. Observa a ese niño, a esa versión más joven de ti. Observa su postura, su expresión, su emoción. Y date cuenta de cómo se siente, qué necesita, qué no pudo decir, qué no pudo recibir. No intentes cambiar nada. Solo mira con presencia. Y ahora desde el adulto que eres hoy, acércate a esa parte, no con palabras. Hazlo con presencia. Hazle saber que esa parte de ti no está sola, que ahora hay alguien ahí que la protege, que le da recursos, que la sostiene. Permite que esa parte sienta por primera vez que pueda apoyarse, que puede descansar. Si aparece emoción, deja que esté. Si aparecen lágrimas, deja que fluyan.
No es tristeza, es liberación. No es debilidad, es el cuerpo soltando algo que ha cargado demasiado tiempo. Permite que esa emoción que quedó contenida empiece a moverse, tal vez como un suspiro, un bostezo, un pequeño temblor suave, una oleada que sube y luego baja. No fuerces. El cuerpo sabe exactamente cómo soltar cuando se siente seguro. Y ahora permítete que esa parte exprese lo que no pudo expresar entonces, sin palabras, con sensación. Permite que el sistema nervioso complete la experiencia, que tu inconsciente lo reorganice. Y ahora, desde el adulto que eres hoy, ofrece a esa parte lo que necesitó y no tuvo. Ofrécele presencia, comprensión, ofrécele protección, validación. Eso es, muy bien. Hazle sentir que ahora sí hay espacio, que ahora sí puede descansar, que ya no necesita protegerse. Observa cómo cambia la sensación en el cuerpo, cómo algo se afloja, cómo algo se ordena. Permite que esa parte se integre contigo, como si algo que estaba separado vuelve a su lugar, como si una tensión antigua por fin ha encontrado su descanso. Siente esa integración, cómo todo encaja, esa coherencia que empieza a aparecer. Y permite que tu cuerpo registre esta nueva información, no con palabras, con sensación. Porque esto ya pasó. Ahora ya hay seguridad, hay recursos, hay elección. Permite que esa información se asiente profundamente en tu sistema nervioso, en cada célula, en cada respiración. Y ahora permanece unos momentos en silencio interior, dejando que el proceso continúe por sí solo, sin entender, sin hacer nada más. Tu subconsciente sigue trabajando incluso cuando no prestas atención. Ahora poco a poco comienza a traer tu atención de vuelta al presente, aquí, conmigo, empezando a sentir el contacto de tu cuerpo, la respiración y espacio a tu alrededor. Date cuenta de cómo te sientes ahora, tal vez más ligero, más tranquila, más presente. No busques resultados, obsérvate y poco a poco empiezas a mover los dedos de las manos, a mover los dedos de los pies, empiezas a mover el cuello, los labios. Eso es, volviendo aquí, conmigo, trayendo toda esa paz, toda esa tranquilidad. Empiezas a abrir los ojos a tu ritmo, libres como alas de mariposa, sintiéndote genial, reconectado y estirando así los brazos. Ahora viene así, mira, muy bien. Ah, ah. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa experiencia? ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos con el taller? Estupendo, por ahí me dicen. Wow, gracias. Uy, muy bien, muy bien. Bueno, ¿a cuántos os ha impactado y todo lo que habéis aprendido hoy, que estéis aprendiendo sobre cómo llegar a esa, me encanta lo de los iconos así que vuelan, cómo llegar a esa parte emocional, a esa raíz emocional a través de la hipnosis terapéutica, ¿no? Hay personas que conocíais esta función de la hipnosis, ha sido algo nuevo para vosotros, alguien me dice por acá ando dormido y eso es que ha sido algo muy cortito, realmente. Muy bien, por ahí muy concreto me atrajo, genial. Bueno,
Como os he dicho, yo me llamo Jesús Muñoz, ¿de acuerdo? Antes me presenté al principio para los que habéis entrado un poquito más tarde. Lógicamente, aparte de esos talleres de los lunes gratis, que, bueno, alguien decía, no sé, que más que un taller era como una información, etcétera, etcétera. Evidentemente, nadie se hace un experto de hipnosis regresiva en un taller de una hora. Creo que es una imprudencia por mi parte y para los que evidentemente ya habéis estudiado, sois terapeutas o estáis en formación, lógicamente no se podría hacer. Ojalá, dice por ahí, Eira, su voz hipnotiza. Creo que Eira ya hemos hablado alguna vez. Bueno, ya sabéis que detrás hay una escuela con la que hemos formado a cientos de alumnos, ¿de acuerdo? Mi consejo, ¿cuáles son los pasos siguientes? ¿No? Bueno, pues el primero es agradeceros que estéis aquí. Ahora voy a responder dudas, preguntas. Vamos a seguir un poco más con el taller, ¿de acuerdo? Pero a partir de aquí hay dos caminos, ¿no? Que es, lógicamente, pues quedarnos con esta información, que está genial. Oye, ya tenemos un poco más de conocimiento de cómo la hipnosis regresiva puede ayudar a nuestros clientes, a nuestros pacientes, incluso a nosotros mismos. O sea, tú te puedes hacer a ti mismo una hipnosis regresiva o decir, oye, me gustaría saber más de cómo formarme, de cómo profesionalizar esto, cómo apoyar, ayudar a otras personas. ¿Cuál es la forma de esto? Bueno, pues nosotros no tenemos ningún enlace para que se apunte nadie a la escuela, ¿de acuerdo? La única forma es agendar una llamada con un experto de la escuela, que siempre digo que al final es una llamada de claridad, donde realmente os va a explicar un poquito cuál es nuestro programa formativo, qué es lo que hacemos. Es una llamada de claridad, daros más información, sentir un poquito cómo os podemos ayudar, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el enlace que lo he puesto con un calendario, ¿de acuerdo? Si es súper importante, porfa, que los que vayáis a agendar, siempre digo dos cositas importantes, porfa, que os reservéis el día y el hora, ¿vale? Para que evidentemente podáis estar, ya que hay una persona que va a estar una hora con vosotros respondiendo dudas, enseñándoos formación, que vosotros también le contéis en qué punto estéis, ves si os podemos ayudar, si esto es lo que buscáis, y si los dos hacemos match, ¿no? Como las redes sociales estas de ligoteo, pues perfecto, se os da los datos de acceso y quien no, pues oye, hay personas a las cuales decimos, mira, lo siento, pero creemos que no estás en ese punto, pues no pasa nada, oye, te quedas con la información de los talleres gratuitos y ya está, ¿de acuerdo? Mira, respondo dudas. Por ejemplo, esta me gusta mucho que me pregunta Patricia. ¿Cuál es la diferencia entre una meditación guiada y la hipnosis? Pues mira, posiblemente Patricia el lado terapéutico, ¿de acuerdo? Que tiene la hipnosis. Tú me dirás, Jesús, pero es que esto que has hecho tú es muy similar a una meditación guiada. Claro, porque cuando tú estás haciendo una sesión para 80 personas a la vez, lógicamente yo no puedo hacer algo demasiado terapéutico. Porque, a ver, cada persona es diferente con sus problemas. Entonces, bueno, es verdad que esto, por eso siempre digo al principio, es casi una himnomeditación. Y luego hay otra cosa que tiene en particular muchas meditaciones. Hay muchas meditaciones guiadas que es lo que son muy similares a una sesión de hipnosis, ¿vale? No es que la hipnosis sea similar a una meditación guiada, es que las meditaciones ya han avanzado tanto y hay gente que lo que es una sesión de hipnosis ya empieza a llamarle meditaciones o meditación guiada, ¿vale? Pero sobre todo la diferencia estaría en la parte terapéutica que tiene la hipnosis, que evidentemente cuando haces algo grupal no lo puedes trabajar, ¿no? Pues una persona que viene a dejar de fumar, una persona que viene porque tiene un miedo a conducir, una fobia, una ansiedad, un estrés, o sea, cientos de cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando haces algo grupal, pues es un poquito que viváis una experiencia lógicamente grupal, ¿no? No me voy a poner a hacer una sesión de hipnosis para dejar de fumar, porque habrá alguien que diga, oye, que yo no fumo, ¿de qué estás hablando, no? Entonces, bueno, ahí es un poco la diferencia, ¿ok? Me ayuda mucho a relajarme, hipnotizar porque no puedo evitar dormir y quiero escribirme, pero es un reto estar presente. Hipnotiza porque no puedo evitar dormir y quiero escribirme, pero es un reto estar presente. No, no entiendo muy bien, Eira, la pregunta. Muchas gracias, Jesús. Aunque no alcance a conectarme desde el inicio, lo que pude escuchar y participar ha sido muy valioso. Genial, Bea. Las acciones no son tan guiadas, existe confusión en ello. Existe confusión entre relajación y meditación también. Muy bien, Teresa. Bueno, más duditas, preguntas, lo dicho, los que queráis más información sobre la escuela, cómo podemos ayudar, los que ya estéis en proceso de formación de otras herramientas y realmente queréis resultados reales con vuestros clientes, vuestros pacientes, o los que estéis en un punto que, oye, siempre digo que siempre hay una primera formación, ¿de acuerdo? Es que mi primera formación fue de coaching y la otra será dentro de la escuela aplicada a la hipnosis, que ya veréis que dentro de ellas hay muchísimas más herramientas, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, es agendar una llamada, es una llamada, videollamada de 50 a 60 minutos con una persona de la escuela y os va a aportar mucho, mucho valor, ¿ok? Más duditas, preguntas. María Francisca, contigo es un gran aprendizaje. Muchas gracias, María. Un súper abrazo.
Venga, dudas, preguntas, porque ya hemos estado un ratito más, ¿de acuerdo? Si hay alguien que no puede abrir el enlace desde este chat y quiere que se lo envíe por WhatsApp, que me escriba, oye Jesús, envíame el calendario para poder agendar, ¿de acuerdo? Y el que agende le tiene que llegar un correo de confirmación, ¿vale? Que es importante que, porque hay a veces que alguien agenda y lo deja a la mitad y pues llegará un correo de confirmación de Calendly. Más dudas, preguntas, cositas que queráis comentar y lo resolvemos un poquito más, ¿de acuerdo? Como he dicho, mira, lo importante de este taller, ¿de acuerdo? Porque evidentemente yo no puedo hacer a nadie un experto en la hipnosis y regresión en una hora, es que entendamos que para mí es lo más potente el mecanismo de cómo funciona nuestro subconsciente, ¿no? Mira, ya antes que a las 7 hemos tenido clase con los alumnos de la escuela, ¿de acuerdo? Y luego el jueves tenemos otra, porque hacemos a la semana 2 clases en directo. Alguien me decía, oye, eh, cuando yo a alguien le quiero, digo, mira, lo importante no es que a la técnica le llames hipnosis o le llames meditación guiada o le llames reprogramación mental, ¿no? Ahora está muy de moda todo el tema este de la reprogramación mental, que no deja de hacer más que hipnosis, ¿no? Como método Silva o como yo dispensa lo llama meditaciones cuánticas. Al final no deja de ser hipnosis. Lo importante es que tu cliente o tu paciente, incluso tú como terapeuta, entiendas dónde está el problema. Porque si no entiendes dónde está el problema, va a ser demasiado difícil que tú consigas solucionarlo. ¿Qué quiere decir? Si tú eres jardinero y tú vas a un jardín y tú ves que un árbol, las ramas están que se quiebran, las flores están mustias, las hojas se caen sin ser época que suceda, pero tú no tienes el conocimiento necesario, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a pensar que quizá hay que regarlo más o que lo estás regando demasiado, vas a empezar a pensar que a lo mejor es que el sol no le está dando como le tiene que dar. Si el árbol se está torciendo, vas a intentar calzarlo con un palo, vas a intentar podar y cortar las ramas pensando de que las siguientes van a crecer más duras. Pero si el problema está a las raíces, porque están podridas o porque simplemente no tienen espacio para crecer, porque en ese lugar donde está plantado ese árbol el terreno es piedra y la raíz ya no puede crecer más porque tiene muy poquito espacio, ¿qué es lo que sucede? Que cualquier trabajo que tú estés haciendo va a ser inútil. Entonces, lo más importante a la hora, evidentemente, de que ese árbol esté sano, que es entender desde la raíz, desde dónde está creciendo. Y desde esas raíces donde tienes que sanar ese árbol. Si no, al final va a ser muy difícil, porque tú cuando vas a los bosques, aquí nadie está regando los árboles ni las no, y los árboles son grandes. ¿Por qué? Porque las raíces son fuertes. Y eso es lo más importante que tenéis que entender que si eres terapeuta, si eres coach, si estás en proceso de ayudar a otras personas o quieres iniciarte en ello, tú tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres ayudar a sanar a otros desde de una forma rápida, sencilla, práctica? ¿O quieres motivarles? Oye, motivar está genial, ¿eh? Yo he ido a charlas de motivación, hace unos meses estuve viendo a Víctor Cooper y el tío lo hace genial, es increíble, te motiva, sales disparado, pero la motivación es como un fuego. Se enciende rápido, pero también se apaga demasiado rápido. Entonces, genial, oye, puede ser que alguien diga, Jesús, yo es que me quiero dedicar a dar charlas de motivación. Mira, cuando yo empecé estudiando coaching, yo pensaba que ser coach era dar charlas de motivación, porque yo veía que la gente daba charlas y luego decía, soy coach, y yo lo que quería era dar charlas de motivación. Y luego empecé a estudiar y dije, vale, pero es que motivar está bien. Y está genial que yo ahora dé una charla, explique esto, la gente se motive. Pero esto no va a ayudar a que alguien supere un problema emocional. Yo tengo que ir a esa raíz emocional si yo quiero que lo supere. Entonces, ser un buen motivador está bien, ser un buen speaker está bien, está genial que puedas dominar herramientas, pero ¿en qué te quieres especializar tú? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pues a partir de ahí lo tienes que entender porque si no te estás equivocando de camino. Si tú lo que quieres es ayudar a personas a que superen problemas emocionales y estás estudiando técnicas que únicamente funcionan a un nivel superficial, nunca les vas a poder ayudar. Y es lo que me pasaba a mí con el coaching. La gente me veía con quiero bajar de peso y salían motivados, salían diciendo sí, sí, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto. Y cuando venía la semana que viene no habían avanzado nada. Y yo decía, pero joder, se ha salido aquí como un tiro, se ha salido súper motivado, si me has dado las gracias, si me has dado un abrazo y me has dicho que lo vas a hacer todo. Claro, es que sus creencias, sus miedos, sus bloqueos, su programación. Y eso nos pasa absolutamente con todo, ¿ok? Mira, Carlos por ahí, si te duermes no te enteras de nada. Pues sí, Carlos, hay que procurar que alguien cuando hacemos una sesión de hipnosis, lógicamente no nos llega a un sueño profundo. O sea, está bien que la persona se relaje, pero bueno,
ahí eso lo vemos en la formación, cómo evitar que se nos duerma. Pues se nos duerme, siempre digo que dormir es terapéutico, ojo, y que muchas veces a alguien le haces una relajación y se duerme y cuando acabas dices, joder, qué genial, pero bueno, no, ha sido pues eso, el descanso. Si la persona no consigue integrar los recursos positivos, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues es muy probable porque hay algo ahí en su pasado, ¿de acuerdo? Que está chocando con ellos. Como cuando alguien te dice, yo no recuerdo nada de mi pasado. Yo he trabajado con, no, es que no recuerdo nada. O sea, que una persona no recuerde nada de su pasado, de su infancia, ya nos está dando ahí algo traumático tiene que ver, algo que la persona está intentando evitar, borrar, ¿ok? Hola, ¿qué hago si me saqué 8 títulos de esoterismo y era una secta satánica y me domina la mente? ¿Qué ayuda necesito? Si he ido a un psiquiatra y me han dicho que me han lavado el cerebro, yo me siento dominada. ¿Qué hago? Pues mira, iPhone, que no te doy el nombre. No, no te voy a poner una solución ahora mismo a lo que acabas de contar, porque cualquier cosita que te cuente ahora va a ser inventármelo, ¿no? Me parece un caso bastante complejo el tuyo como para que ahora mismo te dé una solución, ¿no? Pero bueno, si te has sacado 8 títulos de esoterismo ya te digo, no te voy a poder dar una respuesta ahora mismo. Primero porque no sé muy bien qué son 8 títulos de esoterismo. O sea, no sé si son cosas un poco de estas de adivinar o cosas así. No entiendo mucho lo que es el esoterismo. Y bueno, si ya estás ahí, me imagino que habría que hacer un trabajo un poquito más profundo contigo. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo importante, sinceramente, que haría yo es que te quedes con la información de ese taller y tú misma pienses o tú mismo, oye, esto es lo que me puede ayudar a mí a salir de este problema. Bueno, pues a partir de ahí, pues lógicamente, aprender, formarse y ponerlo en práctica. O sea, yo era una persona que tenía muchas creencias también limitantes, muy de mis padres de cuando era pequeño. Y ¿por qué amo la hipnosis? Porque implementarla a mí me ayuda a superarla. O sea, yo era una persona que tenía fobia a volar, o cogí mi primer avión con 21 años, eh, pequeños miedos irracionales, miedo a emprender. Entonces, bueno, no solo la hipnosis me ha ayudado a ayudar a otros y a formar a otros, sino yo mi primer cliente y mi primer paciente soy yo, ¿no? Y eso también me ha hecho que lo ame, porque el coaching, sí, pues me motivaba, aprendía, me leía, me gustaba, pero yo tampoco experimentaba unos cambios en mi vida. Cristina, mi infancia hace los días no recuerdo nada, hubo muchas heridas emocionales y traumas, he tenido muchas somatizaciones. Bueno, pues ahí tienes la respuesta. Ujú. ¿Por qué en hipnosis se ve todo oscuro cuando estás en regresión? Bueno, depende, María, pero eso va un poquito por qué canal representativo tienes. A lo mejor tú eres una persona que eres más kinestésica y eres más de sensaciones, más de emociones que visual, pero también puede ser porque lo estés bloqueando, porque esa situación quizá a la que te tienes que enfrentar, tu subconsciente la esté bloqueando. Y ahí, bueno, pues existen técnicas de disociación para no enfrentarte yo en primera persona. ¿De acuerdo? Entonces puede ir un poquito por esas dos cosas, muy posiblemente porque la primera seguramente tu subconsciente lo está bloqueando y dice, "Ch, yo no quiero meterme aquí". Entonces, bueno, evidentemente, como he dicho, esto que hemos hecho ha sido algo grupal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hemos llegado hasta donde hemos podido llegar y trabajar hasta donde hemos podido trabajar, ¿ok? Muy bien, chicos, chicas, pues no sé si hay alguna audita más, si no, nada, daros las gracias, ¿de acuerdo? A todos los que habéis participado en lo que me jode a mí es que hipnotizo, pero no consigo que me hipnoticen. Me dice, bueno, pues a lo mejor aplica la autohipnosis en ti, bueno, eh, pero no sé, es complicado alguien que... Bueno, ahí tenéis el enlace para los que queráis reservar, ¿de acuerdo? Ya digo, súper importante, porfa, que los que lo hagáis para que no hagamos perder el tiempo a nadie, y en eso soy súper directo, es que, porfa, nos apuntemos día, hora, que reservemos ese huequecito, que ya te digo, es una llamada sin compromiso a nada, pero sí con el compromiso de estar presente, ¿de acuerdo? Y ahí, bueno, pues se informará qué es lo que hacemos y evidentemente quien quiere ir un poquito más allá. Un placer como siempre, gracias Teresa. Un super beso. Tú ya sabes que tienes unos resultados ya increíbles. Tú ya puedes ser maestra. O sea que... Pues nada, chicos, chicas, gracias. No me enrollo mucho porque ya son las 9:30. Ya me está mandando hasta mensaje mi mujer que cuando vuelvo a casa. Así que... Nada, gracias por estar aquí, ¿de acuerdo? Para los que es vuestro primer taller, pues espero que os haya encantado. Los que habéis repetido, pues doy por hecho que evidentemente disfrutáis de ellos, ¿de acuerdo? Y nada, espero que sigáis en el mundo de la hipnosis, de verdad que es una herramienta
apasionante. Da igual si le llamamos hipnosis, si le llamamos reprogramación mental, si le llamamos meditaciones cuánticas, si le llamamos hackea tu inconsciente o lo que sea. Da igual, realmente. Lo más importante es lo que puedes conseguir con ella y ahí es donde realmente está la diferencia con muchísimas otras técnicas, ¿de acuerdo? Así que un saludo y pasar súper buena tarde, ¿de acuerdo? Si hay alguien que necesita que se lo envíe por WhatsApp, que me mande un WhatsApp y le envío el enlace para que agende, ¿vale? Hasta luego. Hola, muy buenas, Jesús. Perdona que te conteste así tan tarde y con retraso. Es que he tenido el día un poquito ajetreado.